Muy grato saludarles, estimados amigos, nuevamente poniendo las barbas en remojo. Y el día de hoy creo que va a ser un programa bastante más amplio donde trataremos de algunos temas que, si bien han estado en la palestra política, sea del presidente Trump, sea del presidente Milei, y en esta semana que acaba de terminar del editorialista Pablo Granja, nuestro invitado, vamos a hablar del tema de esta agenda de woks. ¿Qué es el wokismo? Es una agenda, es una ideología, se está convirtiendo en una política de Estado. ¿Y quién mejor que el mismo Pablo Granja, quien viene tratando estos temas desde el año 2023? O sea, ya es algún tiempo atrás. Él, licenciado en Ciencias Políticas, Sociales y Económicas, consultor en negocios internacionales, fundamentalmente un libre pensador y editorialista. Pablo, qué grato tenerte en el programa, bienvenido. Cuéntanos, qué es este tema que es un término que es relativamente nuevo para muchos y que ahora acaba de ser mencionado como un cáncer, inclusive en la conferencia de Davos expresada por el presidente Milei y ha sido también expresada en varias ocasiones como en tus términos, una peste, como también lo expresa el presidente Trump. Bienvenido. Muchas gracias, Rodrigo, y gracias por esta invitación y un saludo a tus seguidores. Bueno, sí, realmente aquí en el Ecuador esta agenda woke es de reciente conocimiento y yo lo vengo tratando desde hace algún tiempo. He escrito varios artículos sobre el tema. En definitiva, el woke en inglés se traduce como despertar y al español se lo conoce como estar despierto. Pero ¿estar despierto de qué? Este es un tema acuñado por las minorías que se han sentido postergadas por distintas razones. El feminismo, el racismo y la homosexualidad, la versión que siente la sociedad en algunos estamentos sobre lo que es la transexualidad. Ahora, el tema ha tomado muchísima importancia porque ha contado, como tú ya decías anteriormente, con el apoyo de la agenda de Davos, del grupo de Davos, y también ha recibido el espaldarazo un poco cómplice, podría decirse, de entidades importantísimas como la Organización Mundial de la Salud, la UNESCO, y las mismas Naciones Unidas. Eh, Esto que luce una exageración o una fantasía no es tal. Es más, como desde la anécdota te puedo comentar de que cuando yo empecé a tratar estos temas por escrito, publicando mis artículos, tenía amigos que me decían que estaba cayendo en lo conspiranoico, y no es verdad. Ahora estamos constatando de que efectivamente hay una agenda en progreso, que lo preocupante es que desde mi punto de vista yo me acojo y me adhiero a opiniones de pensadores internacionales. Yo no lo soy, yo soy simplemente un editorialista, pero me acojo a lo que ellos dicen, es una conspiración contra la cultura de Occidente. Y eso es muy fácil de comprobarlo, porque toda la agenda woke, la agenda 2030, está siendo aplicada en los países de Occidente, en los países de tendencia islamista. No existen estas autorizaciones para que se realicen desfiles del orgullo gay, por ejemplo, sería imposible. Ahí, en estas culturas, eh, el transexualismo está condenado inclusive hasta con pena de muerte en algunos casos. Entonces, y toda la agenda que lleva la política, la metodología, las propuestas que tienen, ninguna tiene cabida en países islamistas. Básicamente tiene cabida en los países democráticos. Y sobre eso podemos conversar un poco. He preparado algunas declaraciones que constan en la Agenda 2030, la UNESCO,
la Organización Mundial de la Salud, en fin. A ver, yo sí te quiero consultar algo. Tú mencionas que esta es una agenda que recién se está hablando en el Ecuador, pero cuando leo el desarrollo y he revisado algunos artículos tuyos, debo reconocer que no todos, pero yo veo que esta agenda puede estársela hablando en los últimos años, pero a mi criterio se viene aplicando por muchos años. O sea, los temas de feminismo, los temas de transexualismo, y ya no solamente como un tema de respeto entre iguales, sino el uno por sobre el otro, inclusive el tema del ambientalismo, el tema del aborto que está tan discutido con la Corte Constitucional, el tema del animalismo, donde también ha participado la Corte Constitucional ecuatoriana, y ahorita, sobrecaliente, digamos, que se está hablando mucho de esta transexualización de niños y una suerte de facilitar ¿cómo es que lo mencionan? Un traslado o una transformación al otro género, desconociendo que hay un tema de sexo que se involucra desde el mismo ADN de las personas y un tema completamente biológico, no es un tema ideológico, pero el cambio de, cambio de género en la cédula. Ese tipo de temas en el Ecuador se los viene no solamente hablando, sino se los viene avanzando en términos normativos por muchos años. Entonces, esto ya no es un tema de pospandemia, digámoslo así. Esto viene hablándose desde hace cuánto en términos reales, de acuerdo a tus investigaciones. Bueno, la Agenda 2030, que es la que propicia eh, todo, que está por detrás de todos estos movimientos, auspiciando a grandes emporios comerciales, farmacéuticos, lo viene tratando desde hace algún tiempo. Me parece que la primera declaración sobre, no se llamaba Agenda 2030, tuvo un antecedente, pero empezó a circular, a ser trabajado dentro de la Organización de Naciones Unidas a través de comisiones a comienzos del siglo, de este siglo. Eh, claro, como tiene su conflictividad el tema de la agenda, y según muchos con los cuales yo concuerdo, tiene unos enunciados bastante engañosos, pero ha venido siendo impulsado en los distintos países de una manera similar a la que hace el agua entre las piedras, en silencio, hasta que va inundando eh, la sociedad, ¿no? Es una, una temática que empezó a contaminar las sociedades de una manera silenciosa pero continua. Hasta que el rato que te das cuenta estás inmerso en esto, como es el caso, los casos que tú acabas de mencionar, de decisiones que ya han tomado distintas instituciones, como, como es en la cédula de identidad, ya no aparece como aparecía antes, eh, género, uno tiene que poner masculino, femenino. Ahora me parece que aparece otro que es justamente, dice otro, ¿no? O sea, son formas de penetración sigilosas, silenciosas, pero van avanzando. Sí, porque, o sea, yo he visto en la corte hemos revisado algunos temas con respecto a lo que muchas veces sale a la luz y muchas veces lo que no necesariamente sale. Tema del aborto, que fue un tema tan debatido el gobierno pasado, Ujú. ahora se está nuevamente retomando para ver si es que ya se quitan las restricciones y que puede ser en cualquier caso y en cualquier instancia de gestación, cuando la Constitución de la República dice defender la vida eh, desde la concepción. El mismo caso, la Constitución nos habla del matrimonio entre hombre y mujer y la Corte Constitucional valida un matrimonio igualitario, cuando yo sí te puedo decir que creo que las uniones de hecho
hubieran suplido el tema patrimonial, que era por donde se le orientó, en lugar de entrar a otro tipo de situaciones. Pero hay algo que me ha llamado mucho la atención. Tú has dicho que esto se está practicando o influenciando mucho en Occidente y que en los países Ujú. islámicos este tema ni siquiera se lo habla. Y, Así es. ¿qué tiene Occidente que, que, que es tan permisivo, si cabe el término, y los musulmanes, que más bien han sido sociedades mucho más restrictivas y que muchas veces hemos criticado que las mujeres tengan que andar con burka o que no puedan aparecer con burka o que no puedan presentar su rostro o cosas por el estilo? O sea, Bueno, yo creo que la respuesta es muy clara. En Occidente tenemos la libertad y la tolerancia. La libertad para expresarse y la tolerancia para aceptar las ideas ajenas. Y esa no es una política propia del mundo islámico y de otros regímenes como el comunismo, ¿no? Y el socialismo extremo. Eh, en Occidente tú puedes definitivamente expresar tu opinión, serás criticado y todo, pero lo puedes hacer. En cambio, en los países islámicos, fundamentalmente, estos temas simplemente no se los trata porque son prohibidos. Has hablado de un caso muy concreto, el tema de la discriminación que sufren las mujeres en los países islámicos, que inclusive no han podido adelantar, no han podido progresar el respeto hacia sus derechos, sino que más bien algunos van retrocediendo. Entonces hay una intolerancia religiosa extrema, un fundamentalismo ideológico que no permite la libre expresión de las distintas manifestaciones que tiene la sociedad y las personas. comparto en algunos temas, pero en ese caso, y voy a hacer ahora un poco, voy a irme en contra de incluso de lo que pienso, y es, en ese caso podría ser hasta bueno ser más tolerantes, aunque yo tengo mi opinión al respecto que la expresaré luego. Eh, Lógico, la tolerancia, sin duda alguna, que es una piedra fundamental de la democracia, ¿no es cierto? Tenemos que tolerar la opinión ajena y actuar en libertad mientras no afecte la libertad ajena. Eso es son los linderos de nuestra libertad y ahí están dados también los de la tolerancia, algo que no existen en los países islámicos, ¿no? Eh, bueno, el tema también que preocupa sobre la última resolución eh, ya es de carácter más bien político, ya no es tanto un tema de aceptación en nombre de la tolerancia. Esto rebasa otros campos, ¿no? Y tal vez sería interesante cuando tú lo consideres conveniente, topar un poco ese tema también. Creo que por ahí es, porque este tema de la famosa Agenda 2030, que se la trata dentro de unos grupos como que es la agenda y es lo que se debe seguir a toda costa, y los ODS y el sector, muchas veces el sector empresarial mismo es de que se primerito en abanderarse de estos temas. Pero Ujú, cuando tú ves del lado de la conspiranoia, ¿ya? Y pongámoslo en esos términos, tú ujú, comienzas a hacer un balance de lo que hay, vas comenzando a contrastar. Y claro, cuando tú ves el tema del aborto, el tema del transexualismo mismo o el ujú, tema de la eutanasia, estamos hablando de temas que tienen que ver con un control de natalidad que en el mundo se está aplicando a tales niveles que ya se está hablando de problemáticas en varios ámbitos por la baja tasa de natalidad. Inclusive el Ecuador tiene bajas tasas de natalidad, tiene un índice de funciones, tiene un índice de migración que no podemos negarlo, lo cual hace que nuestra tasa de crecimiento poblacional sea muy pequeña, inclusive, y aquí voy a meterme a lo económico, inclusive para una sostenibilidad
del sistema de seguridad social como lo conocemos. Entonces, sí hay un poco de cosas. Y otro tema que es importante, que estaba que no quería dejar de mencionarlo. Esto no es de izquierda o derecha. Tenemos gobiernos de derecha que la apuntan y la fomentan, al igual que gobiernos que se autodenominan de izquierda. Entonces, sí, Bueno, sí, quisiera que nos amplíes un poco más el tema, porque y como yo lo veo, este es una suerte de pulpo con diferentes tentáculos y cada tentáculo como que apunta a congraciarse con un segmento de la sociedad. Pero todo el pulpo tiene al final del día, si cada tentáculo tiene un cerebro, el pulpo tiene un cerebro principal que coordina todos los tentáculos, si es que esta analogía sirve como para explicarlo. yo creo que lo explica, sirve para explicarlo muy bien. Y yo soy un convencido de que eh, este es un punto en que la extrema derecha y la extrema izquierda se juntan y coinciden, porque persiguen un mismo fin, el control de la sociedad a través de grupúsculos que aspiran a tener el control total de todo lo que es el cuerpo social, inclusive el control total de las familias. Este es un atentado contra la unidad familiar, que es el núcleo de la formación de nuestra cultura, como nosotros estamos acostumbrados a, a tratar. Eh, mira, sobre esto, la Agenda 2030, que es impulsada por el Foro de Davos, tú debes conocer, tiene 17 objetivos, 17 metas y 167 objetivos. Entonces parten de unos principios que suenan aparentemente beneficiosos, que son inofensivos, pero no lo son tanto. El momento que se empieza a preguntar, ¿y esto cómo se lo hace? ¿Cómo se lo va a aplicar? Empiezas a encontrar, raspando un poco, de que encierra una, un objetivo futuro tramposo. ¿Por qué razón? Por ejemplo, eh, uno de los principios dice, no tendrás nada, pero serás feliz. ¿Qué persiguen con esto? Que la sociedad en el futuro tenga que depender únicamente de lo que el Estado te da, de las posibilidades que el Estado te brinda. Van a controlar qué es lo que consumes, en dónde vives y hasta por dónde eh, te desenvuelves. Eh, en esto se está diseñando la ciudad de los 15 minutos, por ejemplo, ¿no? Donde uno tendrá que desenvolverse dentro de un entorno que no te lleve más allá de 15 minutos para desenvolverte en tu vida. Esto que luce interesante por el hecho de que habrá menos gastos en transporte, en combustibles, etcétera, pero sin embargo también es una limitación a la libertad. Y el hecho de que se controle qué es lo que vas a comer, qué es lo que cuánto vas, en dónde vas a consumir, en fin, eso es un tema coincidente con los grupos de extrema izquierda. Solamente para graficar esta coincidencia. Eh, en, en Cuba, tú sabes, funciona el carnet de consumo, igual que en Venezuela. Bueno, la candidata por el populismo en las actuales elecciones también está anunciando que se aplicará, se pondrán en ejecución, si es que llegan a ganar, la tarjeta que se llama Así es, donde uno tendría que inscribirse, ¿ah? Para que las autoridades te den semanalmente, quincenalmente, la canasta familiar que tú vas a consumir, ¿ya? Entonces, es caer a ese tipo de controles que van definitivamente
a darle un poder total al Estado o al gobierno, porque si no estás afiliado, si no estás inscrito, te quedas fuera. Es lo que pasa en Cuba o en Venezuela. Se usa como un elemento de control de la población. O sea, estamos viviendo, y esto lo pongo como pregunta, pero estamos viviendo alguna suerte de La Granja de los Animales escrita en los años 40 o Un Mundo Feliz o 1984, que fue de esa época de Orwell y de Huxley, que nos hablaban del mundo futuro. Exactamente. El destino nos alcanzó, Rodrigo. Eso que fue tomado como una exageración, como una fábula, lo estamos viviendo actualmente. Eso es absolutamente innegable. Y lo vienen haciendo a través de la educación, a través del esparcimiento. Fíjate, por ejemplo, que estas agendas tienen un financiamiento monstruoso que provienen de emporios gigantescos, como BlackRock, por ejemplo. BlackRock tiene una economía que es la tercera más grande comparado con países solamente por detrás de China, de Estados Unidos y de China. Tiene una economía um, que es superior a la de Alemania y de cualquier otro país, está en tercer lugar. BlackRock controla más o menos el 80% de los grandes negocios industriales, empresariales de los Estados Unidos y controla todo, desde farmacéuticas, eh, industrias de armamentistas, del espectáculo, de la difusión, de medios de comunicación. Y tenemos el caso reciente que también ya se están empezando a bajar de este tren woke, de este tren de la Agenda 2030. Empresas como Disney, que también les dio por incorporar dentro de las historietas infantiles a la agenda trans. Y hace unos días uno de los directivos anunció que iban a dejar de seguir desarrollando este tipo de temas de entretenimiento para la niñez porque han considerado de que no es apropiado. Entonces, el, el- lo que tú decías, este pulpo tiene infinitas manos. Uno de los medios para eh, ir cooptando el tejido social es precisamente la política. A ver, pero aquí tenemos algo. Nosotros tenemos un presidente, y voy a mencionarlo yo personalmente. Mi opinión es personal, eso quise decirlo. El presidente Trump. El presidente Trump tiene claro un discurso anti-woke, ¿ya? Pero por otro lado, el mismo presidente Trump está planteando un sistema de control social, digámoslo así, con un sistema de inteligencia artificial que habla de al menos 500.000 millones de dólares o algo por el estilo, le escuché. Entonces, ¿hay un doble discurso o es alguna forma de control? Porque por el lado que lo veamos, como que esta línea sigue manteniéndose. Y comparto, creo que el tema de género es un tema subjetivo, el tema de sexo es un tema objetivo y es biología pura, no hay donde darle vueltas. Y es lo que está tratando uno de los tantos decretos del presidente. Aquí también están hablándose del tema de la famosa ciudadanía universal, como que no hay tal. Y entonces, no quiero dejar de mencionar, también lo había apuntado, el tema de eutanasia también está dentro de esta agenda. Entonces, tú tienes, sí, creo que es un número de tentáculos muy amplio, pero ¿cómo combatirla? Porque yo veo a un Agustín Laje que nos plantea el cómo luchar contra esta batalla cultural, y así lo menciona.
Entonces, ahí es donde veo que la pelea está ahí. El mismo Elon Musk, que controla la parte tecnológica en un buen porcentaje, está aliado con el presidente Trump y está trabajando en esas líneas, pero donde tienes las dos caras de la moneda. Sí, bueno, Elon Musk es uno de los íconos de la lucha contra el movimiento woke, porque es uno de los afectados. Uno de los hijos de él cayó en el problema del cambio de sexo, del transexualismo, a edad temprana, en la adolescencia, y de una manera absolutamente irreversible, pero porque ya no hay nada que hacer. Una vez que se transformó, se cambió de sexo, eh, vino el arrepentimiento. Entonces Elon Musk se ha declarado abiertamente enemigo y que va a luchar hasta vencer al movimiento woke, por ejemplo. Y Mm. más aún está tomando algunas medidas como sacar de su emporio empresarial del estado de California, que es el más permisivo con estas agendas. Y ya lo ha hecho. Eh, y le están empezando a seguir otros emporios industriales, porque California se convirtió en el paraíso de estas aberraciones. Y de hecho, de los temas que estuve revisando, hay una asociación de gente de norteamericana que defiende las relaciones adulto-niño, men boy, o sea, no recuerdo el nombre ahorita. Tú dices, por el amor de Dios, eso se llama en cualquier parte del mundo, o por lo menos en español, se llama pedofilia. Y esto fue denunciado en esta película que fue tan polémica hace poco tiempo y que posterior a la película nos enteramos de las aberraciones que sucedían aquí en Canoas con la explotación sexual de niños y posterior aparente, y aquí digo aparente porque no tengo pruebas, tráfico de órganos de niños y tráfico de personas. O sea, atrás de esto ya no es un tema solamente de ideología, también hay dinero, también Muchísimo. hay aberraciones que probablemente podríamos mencionarlas, que muchas están saliendo a la luz recién en estos últimos 2 o 3 años. Sí. Mira, tú te refieres a la Trans Youth Health and Development, ubicada precisamente en Los Ángeles. Es un instituto que alberga 700 niños y jóvenes para tratamientos transexuales. Sí, y la edad del paciente, de uno de los pacientes, es de 3 años. 3 años, un niño de 3 años tomado para experimentar la transferencia sexual. Eso es un crimen, eso es una aberración. Hay otro caso reciente aquí en América Latina que ocurrió el año pasado, a la que se le echó mucha tierra porque no se difundió mayormente, es que en Chile estaban pretendiendo pasar una ley en que se faculte a los médicos a castrar a los niños de hasta 3 años de edad, sin el consentimiento de los padres. Entonces eso produjo una reacción masiva de la sociedad para evitar que ocurra semejante atrocidad, ¿no? Otros ejemplos, bueno, hay muchos, ¿no? Hay otra fundación que se llama Traspasa los Límites, traducido al español, financiado por la Arcus Foundation. ¿Qué es lo que están haciendo en estas fundaciones? Experimentar ya no solo con la sexualidad, sino también con la fertilidad. Por ejemplo, están empezando a estudiar o a desarrollar úteros para, eh, para hombres que, siendo gays, quieren pasar por la experiencia de la gestación. Eh, Están autorizando una cantidad de, de- de temas que son terroríficos, Rodrigo. Eh, Son realmente terroríficos.
Un dato más, a manera de ejemplo. En Dinamarca, eh, y esto se lo puede encontrar en las redes sociales, ahora tenemos muchas herramientas para poder navegar, y yo he navegado bastante en esto. En Holanda, por ejemplo, en algunas escuelas ya es obligatorio para los niños de edad escolar el estudiar acerca de la sexualidad, de la identidad sexual, y, por ejemplo, les enseñan a los niños que los órganos sexuales no sirven únicamente para las manifestaciones biológicas, sino que sirve también para otras manifestaciones como el placer sexual entre hombres y mujeres o intercambiado. Pero esto lo hacen con textos graficados, que yo los he visto, o sea, no es un invento. Eh, lo que antes era pornografía infantil empieza a ser enseñado en las escuelas. Estamos hablando de la aplicación cruda y dura de lo que en teoría de comunicación se denomina la ventana de Overton. Cómo a través de un proceso sistemático tú vas cambiando las formas de pensar y formas de comportamiento de la sociedad. Pero claro, esto requiere, no se hace en un año, en 2 años, esto toma décadas muchas veces. Por supuesto, Y, por y supuesto. vemos, Perdón. y vemos que recién ahorita, por ejemplo, me agrada, el tema de la transexualización de niños a mí me ha incomodado profundamente. Y veo que la corte, bueno, ya se pronunció, ya emitió su sentencia, con 5 votos a favor, 4 votos salvados, que sería 4 votos en contra, y muy bien respaldados los votos en contra, porque además es un tema que sí no considera el consentimiento de padres, es mandatorio la facilitación de la transformación. Y veo que la Conferencia Episcopal Ecuatoriana se ha pronunciado abiertamente y veo ciertos grupos que están pronunciándose. Pero por otro lado también veo una pasividad, agotamiento, podemos llamarlo tal vez tolerancia, si es que ese término en este caso aplica, complicidad, de tanto de autoridades como de la misma sociedad. Y ahí es donde viene la preocupación, es qué pasa con una sociedad tan pasiva ante este tipo de aberraciones que, como tú bien lo mencionas, no es que están escondidas. Si tú te pones a googlear media hora vas a encontrar cualquier cantidad de cosas. Y hablo de ¿Mm? media hora. No estoy hablando de hacer una investigación profunda de un mes. Estoy hablando que tú encuentras estas aberraciones muy rápidamente a través de las mismas herramientas digitales que son utilizadas para difundir estas ideologías como para encontrarlas. Sí, efectivamente, mira, también tienen un método, ¿no? Que les ha funcionado o les está funcionando muy bien, y que es la defensa de las minorías. Tú le mencionaste a Agustín Laje, pero que trata muy bien y muy profundamente este tema. Y yo te recomendaría también consultar el libro El engaño populista de Axel Kaiser, Mm. escrito a dos manos con Gloria Álvarez. Entonces ahí hablan sobre el complejo de víctimas. ¿A qué se refiere en definitiva este complejo de víctimas, como ellos lo califican? Es que sí, a las minorías las presentan como víctimas de una sociedad opresora, y que oprime a grupos minoritarios a los que a los que el Estado tiene que salir a defenderlos. Pero como son minorías, entonces se elaboran una legislación que va al otro extremo, que por defenderles les convierten en seres absolutamente privilegiados. Eh, el tema este, eh, el tema este de la sentencia de la, de la Corte Constitucional
es un fiel reflejo de eso. Eh, Mira, el antecedente es increíble, es de Ripley. Este tema se inició hace 7 años en la península de Santa Elena, en una escuela, donde un matrimonio español protestó ante las autoridades porque su hijo de 5 años, ¿no? Eh, tenía manifestaciones femeninas y los padres querían que su hijo eh, vista como mujer, como niña, y ocupe el baño de las niñas. Las autoridades de la escuela se oponen a esto y este matrimonio español interpone con el apoyo del defensor del pueblo, interponen una demanda en contra de la escuela. Y esta demanda, bueno, sufre varios incidentes procesales y al cabo de 7 años, entonces, se dicta esta sentencia. Para una niña que ya ni siquiera está aquí, o un niño que no sé qué será ahora, ¿no? Si niño o niña, pero ya ni siquiera están aquí. Se regresaron a su país de origen seguramente, pero en base a un caso de esta niña, la Corte Constitucional dicta el protocolo de aplicación obligatoria para escuelas y colegios públicos y privados para imponerles el tema de la identidad de género y la obligación también de acompañarles a los jóvenes que decidan la transexualidad. Entonces, eh, por un caso, por un caso que se presenta hace 7 años, la Corte Constitucional emite una sentencia que involucra a toda la sociedad de los ríos. Es que eso también es importantísimo, eso es un detalle que, que resalta lo que decía hace un momento, el complejo de víctimas. Hay que salir del resguardo eh, de estas minorías vulnerables, pero toman decisiones que nos afectan a todos. Eso yo creo que también es importante. A ver, se nos está acabando el tiempo y te quería pedir un mensaje final y lamento que se esté terminando el tiempo porque esto está muy, muy agradable y muy enriquecedor. Pero yo Ya. sí me quedo con una frase, ¿estamos hablando de defensa de minorías o estamos hablando de la dictadura de las minorías? Es que esas son las trampas que tiene la ideología. Se hacen las víctimas y toman una fuerza que empieza a oprimir al resto de la población, que es mayoría. Solamente un dato adicional, Rodrigo. Eh, en el Censo de Población y Vivienda del 2022, realizado aquí en el Ecuador por el INEC, se estableció que 270.970 personas se identificaron con la comunidad LGTBI. Esto representa apenas el 2,4% de los ecuatorianos mayores de 18 años. Eh, por un caso, como mencionaste anteriormente, se empieza a legislar en beneficio de una minoría de un 2,4% en contra, que va a afectar al resto, al 19, no, al 97,6% de la población. Eh, 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 entonces es una agresión contra la sociedad disfrazada por una supuesta defensa de los derechos de las minorías. Eh, Así es como empiezan la dictadura, ¿no? Las dictaduras, la dictadura del género en este momento,
y se van ampliando hacia otras manifestaciones de dictadura. ¿Con qué mensaje nos dejarías como mensaje final? Bueno, el mensaje final sería que llamar a los padres que estén atentos, que salgan a protestar, que no permitan que esta agenda que es perniciosa, innecesaria para nuestros niños, para la formación de nuestros niños, que esto pase. A los jóvenes no se les permite votar hasta determinada edad porque, por falta de criterio, pero sin embargo quieren permitir quieren imponer la educación sexual y la sexualidad a los niños que están vírgenes en su forma de pensar, de sentir. No se les puede imponer temas que no están capacitados para apreciar. Así que es un llamado para todos los padres de familia, abuelos, tíos, en fin, para defender a nuestra niñez y nuestra juventud. Yo quiero darte las gracias, Pablo, por la frontalidad con la cual nos has expresado y nos has ilustrado sobre estos temas. Creo que en buena medida comparto, creo que hay muchos temas todavía que deben ser debatidos como sociedad antes de tener lo que yo mismo pongo el término ante una dictadura de las minorías. Creo que con esto, estimados amigos, tenemos varios libros que han sido recomendados el día de hoy. Yo personalmente ratifico. Tenemos Un Mundo Feliz, tenemos 1984, tenemos La Revolución de la Granja. Tenemos libros Ujú. más comunes, más actuales, como el tema del populismo del AGI de Gloria de Axel Kaiser y de Gloria Álvarez. Creo que debemos contrastemos la información en un mundo tan hiperconectado, así como seguimos ciertas líneas y ciertas tendencias, busquemos la contraparte. Muchas veces ese, esa evaluación es lo que permite que la democracia sea una democracia plena y no una dictadura camuflada. Muchísimas gracias, Pablo. Estimados A ti, oyentes, nos estaremos viendo en una próxima entrega de Poniendo las Barbas en Remojo. muchas gracias a ti, estimado, estimado amigo.